A ver, uno de los grandes temas, de las grandes polémicas, de las grandes discusiones actualmente en varios países, y México no es la excepción, es el tema de las guerras culturales, de las batallas culturales, la necesidad de que predomine una ideología sobre otra, y sobre todo yo quisiera comenzar platicando con ustedes estas batallas culturales que son antepuestas incluso a las batallas electorales actualmente en varios países, Axel. Sí, finalmente la política termina siendo un resultado, un producto de la disputa por la hegemonía intelectual, es decir, el conjunto de ideas y creencias que predominan en una sociedad. Eso hace que ciertos proyectos políticos sean más viables que otros. Por ejemplo, la idea de la desigualdad, ¿no es cierto?, se termina convirtiendo en capital político para candidatos que dicen hay que redistribuir riqueza, el Estado tiene que intervenir más, hay que quitarle impuestos a los ricos y cosas por el estilo. Y en consecuencia no existe política sin ideas en términos generales. Claro. Siempre hay algo de ideas, y hoy día lo que estamos viendo en Occidente es que están en cuestión principios fundamentales que antes no se habían discutido, como la igualdad ante la ley, por ejemplo. Hoy día se ha avanzado mucho en la tesis de que por razones de injusticia histórica hoy día debiéramos establecer cuotas, privilegios para distintos grupos, mujeres, minorías étnicas, etc. Y esa es una discusión no enteramente nueva, pero que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos, y no solamente en Estados Unidos y Europa, sino también ahora en América Latina. ¿Y qué tiene que ver, Antonini, con ese revisionismo histórico, no? Sí, y una cosa que me gustaría aportar a propósito de lo que dice Axel es que no solo en la otra parte la confusión ha llegado a reinar en el mundo, sino que también aquellos que creíamos que teníamos claro la idea, por ejemplo, de la libertad, entre otras, eso empieza a difuminarse. La libertad empieza a perder su color principal, empieza a diversificarse en una pluralidad de libertades. Cada uno decide su propio destino, pero luego cada uno se ve perdido en ese marasmo de información, de confusión, de desinformación, y entonces la libertad acaba convirtiéndose en una caricatura de uno mismo. Y acabamos defendiendo cosas que no sabemos realmente de lo que estamos haciendo. Entonces lo que vamos a hacer hoy, lo que estamos haciendo aquí en la Fundación de Ricardo Salinas, y vamos a hacer esta tarde en la universidad, es buscar algunos principios universales que nos permitan orientarnos dentro de esta incertidumbre en la que vivimos hoy día. ¿Y cuáles podrían ser esos principios para guiar una discusión que se salga de estas cámaras de eco, que se salga de este ruido también que contamina mucho la conversación pública y que de pronto parece ser predomina a través de la estridencia que las verdaderas ideas y que la verdadera libertad? Hay que retornar a lo esencial. A mí me parece que el principio que debiera configurar la viga maestra del orden social es el de dignidad. La dignidad de los seres humanos. ¿Pero en qué consiste la dignidad de los seres humanos? No consiste en tener dinero, recursos y cuestiones por el estilo, sino en el hecho de que por solo pertenecer a la especie humana merecemos el mismo respeto. Es decir, que nuestros derechos fundamentales a la libertad, a la vida y a la propiedad sean sagrados frente al orden político, es decir, el poder del Estado, pero también frente a terceros, ¿no? Y si somos capaces de retornar a ese principio que costó muchísimo que se desarrollara en la historia de la humanidad, ¿no? La excepción es el respeto por los derechos de todos los individuos en tanto iguales, es decir, más allá de que tengamos otro color de piel, distinto sexo, clase social, somos miembros de la especie humana y por lo tanto acreedores de los mismos derechos fundamentales. Y en tanto personas distintas pero iguales en dignidad de derechos, con conciencia única, capaces de tomar decisiones libremente, claro, somos responsables y tienen que aplicársenos las mismas reglas para todos. Yo diría que ese es un principio fundamental que no podemos soslayar. Ahora, Antonini, en ese mismo sentido, si bien las libertades se ven amenazadas el día de hoy, la historia de la humanidad es una historia de progreso, es una historia que ha permitido superar los retos que se le han presentado. En algún otro momento de la historia, las libertades y el discurso y la diversidad habían estado tan amenazadas como hoy en día. No, yo creo que la amenaza de la libertad pues siempre está patente. Fíjate que un riesgo que tiene el ser humano es seguir la libertad de un hombre libre. Me voy a los argentinos, que han votado a Javier Milei. Seguir la libertad de un hombre libre no te hace libre, te hace esclavo de la libertad del hombre al que sigues. Eso es uno de los riesgos que ha tenido Latinoamérica en toda su historia. Es decir, yo sigo a Fidel, que me liberó de Batista, y que él se encargue de mi libertad. Lo convertí en dictador, queriendo o no queriéndolo. Y eso es uno de los riesgos, por ejemplo, que podría hoy ocurrir en Argentina, que a pesar de que Javier Milei no quisiese, los argentinos lo acabaran convirtiendo en una persona que no quiere ser solo porque los argentinos no se quieren entender de su libertad. Lo que significa es que no solo hay que luchar por nuestra libertad, tenemos que aprender a qué hacer con ella cuando la hemos conquistado. Eso significa pedagogía de la libertad. Y eso significa la Universidad de la Libertad. Es decir, por eso hay que enseñar. Y nos tenemos que enseñar nosotros también a ser libres. Precisamente por lo que decía Axel. Porque tenemos que aprender a ser dignos. Y tenemos que ponernos a la altura de la dignidad. ¿Y este fenómeno de los gobiernos tiene una particularidad específica con América Latina o no lo ves así? Pues sí, aquí fundamentalmente. En esta tierra es una tierra donde la libertad pues está en unos niveles, ¿no?, de inicio, ¿no? En Europa me dirán, sí, en Europa también no. En Europa lo que pasa es que conforme la libertad va creciendo, los enemigos de la libertad van creciendo simultáneamente. No es que si tú eres más libre los enemigos desaparecen. Claro. Por eso los feminismos, los ecologismos, los indigenismos brotan en Europa, precisamente porque son sociedades más conscientes. La perversión llega, por ejemplo, a Holanda, un país donde dicen que el metano del pipí de las vacas pues contamina el medio ambiente. Bueno, eso es una depravación, pero hay que entender que detrás de
de eso también hay una elevada conciencia moral por parte del holandés, ¿no? Que tiene una enorme educación, que prospera en el comercio y que permite que los derechos de propiedad de otros pues, puedan fluir en una sociedad comercial y justa, ¿no? Axel, y para ir cerrando y para que nos sigan también platicando de esta plática que darán el día de hoy, a ver, resaltar la importancia de estas voces en este momento que también el pensamiento único, el tema de la cancelación, la imposición de ciertas ideologías sobre otros discursos con los que puede estar de acuerdo o no, pero el derecho a decirlo siempre ha sido un derecho primordial en cuanto precisamente la libertad de expresión se refiere. La importancia de estas voces y de estos planteamientos y de estas ideas y de estas pláticas como las que van a dar el día de hoy. Sí, yo soy un maximalista en términos de libertad de expresión. Me gusta la definición de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es el único país en que institucionalmente se toma en serio la libertad de expresión. Europa tiene montones de restricciones, hay cada vez más delitos de odio y cuestiones que van censurando. Yo soy alemán también, he vivido mucho tiempo en Alemania. Es increíble la falta de libertad de expresión que hay, por ejemplo, en ese país y en Austria respecto a diversos temas. Por lo tanto, sigo la filosofía de John Stuart Mill en esto, que yo recomiendo su ensayo, que lo lea todo el mundo, se llama Sobre la libertad, donde hace una defensa muy contundente de la libertad de expresión, que es lo que nos permite, en última instancia, depurar todas estas perversiones de las que estaba hablando Antonini, que se van dando también como degeneración intelectual en nuestra cultura. No nos olvidemos que el marxismo, el fascismo, el socialismo, todas esas doctrinas totalitarias emergen fundamentalmente en Occidente y que son contrarias a los principios fundantes de Occidente, como bien explicaba Hayek, pero son degeneraciones, ¿no? Es como la célula que se termina pervirtiendo y termina convirtiéndose en un cáncer. Y esa cuestión hay que combatirla permanentemente y para eso las ideas de la sociedad libre tienen que permanecer vibrantes. Y ahí sí creo que Javier Milei ha hecho un aporte a nivel continental, incluso occidental. Está cambiando el paradigma, ¿no? Con su visión y con las reformas que le está yendo hasta ahora por lo menos bastante bien dentro de lo que se podía esperar. Y esta filosofía libertaria radical que él está planteando. Así que creo que son buenas noticias para América Latina y le deseamos el mejor de los éxitos desde acá, porque si eso funciona en Argentina, un país tan podrido de colectivismo, creo que va a cambiar el eje de la discusión en todo Occidente. Antonio, un último comentario precisamente por lo mismo. Pues no, simplemente yo querría decir que para nutrirnos de las ideas de la libertad es muy importante que esas ideas vayan acompañadas de coherencia. Es decir, que las personas seamos libres, vivamos en libertad. Que la libertad no es solo una cuestión ideológica, que también. Y que la libertad no es solo una batalla cultural, que también, por supuesto. La libertad es una batalla personal. Los enemigos de la libertad no solo están fuera, no solo es un Estado que quiere, no solo es una hacienda pública que quiere estrujarte. Los enemigos de la libertad es la autocensura, cuando no te atreves a hablar frente a lo políticamente correcto. Es el miedo a no decirlo o hacer lo que tienes que hacer, ¿no? En ese sentido es lo que yo hablo de que la libertad nos tiene que ir haciendo mejores personas. Si yo soy la misma persona durante 40 años, la libertad no ha pasado por mí, ha pasado por mi lengua, pero no ha pasado por mi cuerpo. Y yo creo que ese proyecto amplio, que en este sentido estoy completamente seguro, vamos, lo sé, que la Fundación de Ricardo y la universidad lo está llevando a cabo, es que la libertad sea un proceso de transformación, no solo social, sino también individual. Interno, claro. Es decir, no solo de resentimiento hacia afuera, sino también de perfeccionamiento hacia adentro. Pues qué placer escucharlos, que nos han acompañado el día de hoy. Por supuesto que estamos al pendiente siempre de su trabajo y de sus ideas, que es a final de cuentas lo más importante, y también expectantes de esta plática el día de hoy. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias, Antonio. A nosotros. Gracias. Muchas gracias.